I've got you on my mind. 11:08, última hora de agenda pública ya en el aire por este día y por esta semana. Y vamos a hablar de inflación. El calendario de anuncios del INDEC tenía para ayer a la tarde la revelación del dato de inflación de marzo, que era esperado con mucha inquietud porque por cómo se están moviendo los precios, ¿no? Y la pauta del 15% con la que abrió el año desde el punto de vista oficial. Finalmente, para el INDEC fue de 2,3 en el tercer mes del año, lo que da para el primer trimestre una pauta ya del 6,7, ¿no? Para un periodo de 3 meses, teniendo en cuenta que se espera 15 para todo 2018, es muy difícil de aceptar que se pueda cumplir, ¿no? Una estimación, salvo que haya un proceso de desaceleración marcado de acá hasta fin de año. Y por lo que entienden algunos analistas que han estado viendo los números y analizando en particular esta cuestión, teniendo en cuenta que en abril ya han habido modificaciones en particular de tarifas de servicios públicos, por ejemplo el gas, no habría que esperar noticias de desaceleración marcada de inflación sino hasta el mes de mayo, ¿no? Pero de eso nos ocuparemos más adelante. Ya tenemos bastante con el mes de marzo. ¿Y qué pasó en Bahía Blanca en materia de precios? Tenemos aquí a dos economistas del CREVA que nos visitan en nuestros estudios para hablar del último relevamiento que en este Centro Regional de Estudios Económicos han estado realizando. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, y llega acompañado en este caso por el economista senior Andrés Meiler. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Gabriel. Bueno, gracias por venirse hasta el estudio. Por invitarnos nuevamente, y esta era una buena oportunidad para que me acompañe Andrés, que estamos trabajando conjuntamente desde el año pasado en el CREVA. Bueno, hiciste una buena introducción del tema. En nuestro caso, el mes pasado tuvimos una variación del 2,1, bastante similar a lo que fue INDEC, lo que presentó ayer. Los 3 meses tenemos un 7,2%, INDEC tiene 6,7%. Pasado los primeros 3 meses, la verdad que es preocupante. A cualquier individuo le preocupa el nivel que estamos teniendo, porque te diría que entre el pasado 3 meses, el primer trimestre, ya hemos cumplido entre el 45 y el 47% de lo que estima INDEC, que es del 15%, con lo cual, como vos bien decías, para poder cumplir debiéramos tener una desaceleración muy brusca en los 8 meses que restan, con lo cual creemos que no va a ocurrir. Es más, analistas económicos ya están considerando que el piso va a ser el 20%, o va a oscilar entre el 20 y el 22%. Incluso también en estos días se publicó el REM, que esto lo releva el Banco Central, que es el relevamiento de expectativas de mercado, donde consulta más de 50 economistas destacados, y hasta el más pesimista no baja del 20%. Este REM habla de acá a 3 años. Entonces estiman qué es lo que va a ocurrir con la inflación y con el crecimiento, y en cuanto a inflación ven una desaceleración, pero mucho más moderada de lo que estimó el propio gobierno, un 20%, un 18, 17, con un descenso, pero mucho más moderado, no tan fuerte, no tan marcado. Pero bueno, como bien decías vos, abril es un mes que todavía, incluso creo que INDEC estima que puede estar en el orden del 2%, 2,2%. Ya han habido aumentos de gas, también de combustible. Exacto, sí, más recientes, ¿no? Claro, así que consideramos que nosotros no tenemos un dato cercano, porque recién estamos el día 13, pero puede ser que esté, entre 1,9, 2 puntos, lo que pueda ser abril. Claramente es muy difícil de alcanzar la meta. Andrés, ¿qué nos puedes decir en particular de marzo? ¿Qué es lo que han visto? Y también, de alguna manera, comparando con lo que ayer dio a conocer el INDEC, ¿no? También en los rubros que son relevados. No, bien. Si bien marzo no tuvo aumentos exclusivos en cuestiones de tarifas, como pasó en enero o en febrero, sin embargo, estos aumentos de tarifas en principio de año generaron cierto ruido en los precios que se ven repercutiendo en la medida que van transcurriendo los meses.
Claro, no hace falta que suba una tarifa en un mes para que impacte en ese mes. Bueno, la tarifa sí, pero después indirectamente empieza a repercutir en otros precios, precios y cosas. Lo mismo que lo que fue la actualización cambiaria o la suba del tipo de cambio, que si bien en el mes pasado estuvo estable o medianamente estable, también el ruido que generó en los primeros meses del año sigue repercutiendo en la actualidad. Y por ahí también una cuestión a destacar es nuevamente el aumento de los alimentos y bebidas, que por ahí es el rubro que más impacta en la canasta nuestra, tanto la del CREVA como la del INDEC, que sin embargo todavía le cuesta un poco la desaceleración. Si bien están creciendo menos que en los últimos tiempos, siguen con un crecimiento importante. Ese es está entre los rubros que lideran las alzas, el de alimentos. Sí, exclusivamente en marzo el más grande fue educación, por una cuestión de ajuste de las escuelas y de los útiles escolares, pero sí el segundo fue alimentos y bebidas. Hay un dato, digamos, para complementar lo que dice Andrés, dentro de los capítulos que nosotros medimos, 16.7% fue la variación de educación respecto al mes previo. Y si lo comparamos con lo que es INDEC, viste que INDEC tiene, INDEC a nivel nación y después por regiones, a nivel nación tuvo un aumento del 13.8%, nosotros del 16%, pero si nosotros comparamos, noroeste, noreste y Patagonia están entre 18 y 20%, es decir, se vio un reflejo en el resto del país. Y es raro ver también subas tan importantes para un rubro dentro de cada mes, ¿no? En general las subas por rubro son menores a un dígito, ¿no? Si no me equivoco, sí, ¿no? Claramente nos llamó la atención, pero bueno, colegios privados, lo que decía Andrés, colegios privados es algo que también hubo un aumento muy grande, incluso a cuenta de las paritarias salariales, porque en algunos colegios todavía no se cerraron, incluso esto está, normado por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, son los que norman y los que autorizan los aumentos. En este caso tenemos entendido, de acuerdo a los reglamentos que hicimos, es que se adelantaron a estos aumentos y cuando, como vos bien sabés, y colega nuestro, lo que subió difícil que baje. Sí, así que muy creemos raro que esto se va a mantener, pero bueno, impactó a nivel general en toda la región, a nivel nacional, te diría. Y Andrés, por lo que vemos y han elaborado un gráfico comparativo que van a publicar seguramente en las próximas horas, lo que vio INDEC que pasó en marzo bastante similar a lo que pasó también en materia de precios en Bahía. Sí, exactamente. La única diferencia que tuvimos, o la única diferencia sustancial importante, es en indumentaria, que INDEC tiene un crecimiento de casi el doble que lo que representa acá en Bahía, pero eso es una cuestión estacional o que por ahí tardan un poco más los precios en repercutir en la localidad, o más que nada algunas indumentarias estacionales, como empiezan a aparecer ahora abrigos o cuestiones que por ahí impactan un poco más en los precios de lo que lo hacemos nosotros acá en la localidad. ¿Estos últimos números de marzo ya van a permitir la actualización del valor de la canasta? ¿Eso ya está calculado o está en proceso todavía? Porque el otro día veíamos la serie que nos acercaron y que era notable, ¿no? Nos parábamos en el 2008 por una cuestión de redondeo siempre, ¿no? A la última de 2018 y era impresionante. Es la mejor forma de ver un proceso de la inflación que, bueno, no hay que explicarlo porque la gente lo ve, lo sigue cotidianamente, ¿no? Pero en mostrar así en cifra una punta y la otra es impresionante. Sí, es, impactante, te diría, preocupante e impactante. Las canastas que nosotros calculamos también, tenemos la canasta económica, la canasta superior, y la estándar, que, la superior, lo que medimos son arriba de 160 variedades, y relevamos los precios de las primeras marcas y de las terceras marcas, y en ese caso también hemos visto grandes aumentos, pero coincidimos con lo que vos estás diciendo. Asusta la evolución de los últimos 10 años, pero si vos también ves la tendencia, vas a ver que el promedio del año pasado, año y medio, es mayor a lo que estamos viendo. La inflación preocupa, pega o impacta directamente en el bolsillo de los consumidores. De todas formas, hay una desaceleración. Lo que pasa es que la desaceleración es lenta, mucho más lenta de lo que uno pretendía que fuera. Incluso está el inconveniente de que el gobierno estima, en principio, una inflación del 12%, después la modificó un 15%, y estamos muy lejos del 15%. No hacia abajo, sino hacia arriba. Claro. Es más, veníamos hablando con Andrés antes de entrar que ya hay rumores de que incluso va a haber un ajuste a la suba por parte del gobierno de la inflación anual.
Y claro, hoy estábamos viendo, por ejemplo, que en ámbito financiero publicaban que ya ahora la pelea va a ser por convencer de que no va a ir más allá del 20, ¿no? Hasta ahora como que dan por perdida la batalla del 15, que hay que tener en cuenta que esto todavía influye en las discusiones paritarias, ¿no? En la provincia, en la nación, cuando se sienta con los gremios públicos, bueno, la pauta de discusión es, bueno, tenemos un 15, a lo sumo con una cláusula de revisión que queda como para discutir, que evidentemente se va a tener que utilizar, pero hay que ver cómo impactan esas negociaciones que están todavía claramente, abiertas, ¿no? hay muchas negociaciones que están abiertas. Y están abiertas porque tienen este sentido. No quieren cerrar ni avanzar en ningún acuerdo por esto, porque estamos viendo, digamos, los avances de inflacionarios son importantes. Nadie quiere cerrar al 15. Incluso la cláusula gatillo, que era un posible eslabón a, digamos, un resorte para poder actualizar, prácticamente no se está discutiendo. Digamos, el gobierno lo está descartando y está viendo lo que vos estás diciendo. Digamos, quizás en enero una revisión. Y la revisión es sentarse a conversar. Y el sentarse a conversar es como muy borroso. Claro, y es como hacer una evaluación de daños también, ¿no? Porque es recomponer una situación que ya pasó, es decir, bueno, ya perdiste poder adquisitivo, decir, bueno, ¿cómo te lo devolvemos de alguna manera? Que siempre sabemos que esa devolución, al ser son más tardía, lentas. claro, después no se puede acomodar al momento en que uno necesitaría tener ese... Exactamente, digamos, hay un retraso importante en ese caso, pero bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que leímos ayer, ya había adelantado un 5% en tema del... A los docentes, a los ¿no? docentes, Del aumento. exactamente, sí, ya lo hizo anticipadamente, dado que no cierran, dijo, bueno, nosotros le vamos a dar ya un aumento del 5%. Pero bueno, es unilateral, pero no hay ningún acuerdo en ese sentido. Estamos con Gonzalo Semilla y Andrés Meiler, ambos economistas, jefe y senior del CREVA, comentando un poco los números de la inflación a propósito de lo que difundió el INDEC y lo que relevan mes a mes, ¿no? ¿Algún otro dato interesante que podamos agregar de los números que han visto? Por ahí últimamente, en los últimos años, se viene hablando un poco del componente núcleo de la inflación. Eso, perfecto. Que es aquella parte más que no depende tanto de variaciones estacionales o de variaciones de artículos regulados, digamos que se trata de aislar de la canasta aquellos bienes que tienen un comportamiento medio errático. Entonces, y eso se toma como una variación más estable de la inflación y que puede ser un poco de predicción de futuro. Si bien parece que en el último año la inflación núcleo no fue la que lideró el crecimiento de la inflación, sino que fue liderado más por los regulados, lo que veníamos hablando de tarifas y actualizaciones de componentes que tienen una alta importancia impositiva. A principios de este año la evolución de la inflación núcleo es medio inestable, con algunos meses de alta y algunos meses de baja, siendo para este último mes de casi el 2% para la localidad, muy similar a lo que fue la inflación. Mucho que era el nivel general, claro. Y eso marca que también lo que decía Gonzalo, no se pueden esperar por ahí cambios significativos a la baja en el futuro más corto. Y sería más difícil, por lo menos en los próximos meses. Digamos, si bien se estima que en el segundo, lo que dice el gobierno, que en el segundo semestre muchos de los bienes regulados van a dejar de crecer, por ejemplo tarifas o cuestiones similares, existe una multicausalidad de la inflación, por lo cual hay que atacar varias puntas para poder bajarla a los niveles que estaban pensando. Claro, es un tablero de control donde no hay que ver una o dos luces, sino un montón, ¿no? Hay que ver varias, digamos, si uno especulara y dijera, como decías vos al principio de la charla, que abril es un mes que también va a tener una inflación interesante, cercana al 2%, estaríamos entre el 8.7 y 9% los primeros 4 meses. Es decir, si uno calculara, digamos, 1% de acá a fin de año, estaríamos 9% más. Tenemos en el 18 y 19%. Y 1%, tener inflación de 1% mensual es bastante complejo. Quizás lo tengamos en algún mes aislado. Pero como decía Andrés, uno supone o estima o piensa que después del segundo semestre va a tender a disminuir. De todas formas, también en tanto febrero como marzo, desde el Ministerio de Energía y de Transporte y otros ministerios han dicho que iba a haber algunos retoques tarifarios en servicios para el segundo semestre, con lo cual, bueno, es bastante incierto. Y en el caso de la tarifa de gas, que como decíamos tiene un nuevo cuadro el 1 de abril y prevé ajustes semestrales y periódicos en función de variables que precisamente
nadie las puede asegurar, ¿no? Por ejemplo, bueno, una es la evolución de los precios, porque eso también a las distribuidoras, en el caso del gas, les permite ir por una actualización, ¿no? En otros casos también el precio del gas en boca de pozo depende de la cotización del dólar. Correcto. Y vemos un dólar que está en alza, es decir, que más allá de que por ahí puede ser que algunos ítems no estén previstos que aumenten notablemente, pero hay otros que están corriendo, ¿no? Y bueno, exactamente, además digamos, la actualización de las tarifas, lo que decía Andrés, lo que son ese IPC regulado, impacta por doble vía, digamos, esto lo hemos charlado la otra vez, directamente porque hay una actualización de las tarifas, pero indirectamente que puede repercutir en lo que son bienes y servicios, porque en los costos de producción de muchas y alimentos, ¿no? Porque es eso, digamos, directamente en tu tarifa e indirectamente cuando estás comprando bienes y servicios y mercaderías incluso. Muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias por invitarnos. Estuvimos aquí en Agenda Pública con Gonzalo Semilla, economista jefe, y Andrés Meiler, economista senior del CREO, a propósito de la inflación en el país y también en el ámbito local.